Un fin de semana distinto, un fin de semana en donde nos hace pensar un poco en lo que vamos a hacer, igual que otros argentinos, ir a votar, ir a elegir nuestras autoridades. Y esto nos pone en un lugar también de testimonio. ¿Nosotros cambiaremos el resultado de esta elección? Bueno, hemos estado orando 40 días y ayunando 40 días por nuestra Argentina, para que pasen cosas. Todo ahora está en las manos del Señor, donde Él va a tomar decisiones también. Pero quiero ir en esta reflexión, en esta mañana, a otro lugar. ¿Dónde y cómo la gente nos reconoce y por qué? No va a ser necesariamente por nuestro voto, porque aún incluso desde la percepción que tenemos de los candidatos, nuestro voto puede diferir. Lo que sí es cierto es que hay una manera de comportarse, hay una manera de funcionar que identifica nuestro acento. A Pedro se lo reconoció entre la multitud cuando Jesús lo iban a crucificar y le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es interesante porque lo vieron desde ese punto de vista, desde su manera de hablar. ¿Qué era ser Galileo en esa época? Y probablemente hoy. Ser Galileo es creer que uno mismo tiene la capacidad de cambiar las cosas en beneficio de todos, sin acoplarse a lo que está establecido. Permítame describir un poquitito esto como una reflexión. Cuando yo pienso que lo que yo estoy haciendo va a cambiar de acuerdo a mi deseo el ambiente espiritual, material, social, económico de mi casa, de mi vida, de un hogar y de una ciudad, solamente porque yo lo creo, es dar por descontado que Dios no tiene autoridad sobre lo que está ocurriendo. Es por eso que allí aparecen algunas cuestiones en nuestro lenguaje que me gustaría mínimamente explicar. Se ha establecido en este tiempo una manera de bendecirnos entre los creyentes que nos pone en un lugar realmente raro y que no sabemos bien cómo decirlo. Dios te bendice o Dios te bendiga. Como que son dos cosas distintas y que una de las dos está bien dicha. Permítame decirle las definiciones de esto. Cuando decimos Dios te bendice, estamos utilizando el modo indicativo y con él expresamos una acción real, algo que es un hecho en sí mismo. La bendición de Dios en tu vida es real, es un hecho. Dios te bendice. ¿Sí? Ahora, cuando decimos Dios te bendiga, verbalizamos una oración ya no indicativa, sino desiderativa. Es decir, expresamos a la otra persona nuestro deseo de que la bendición de Dios se derrame sobre ella. Entonces, Dios te bendice es un hecho. Ocurre siempre, todo el tiempo, todos los días. Que Dios te bendiga es un deseo mío de bendición especial sobre tu vida. Para los creyentes, además, la oración desiderativa es una oración de intercesión por otro ser humano. Cuando yo digo que Dios te bendiga, estoy intercediendo por vos en algún aspecto de tu vida. Y así como esto podemos decir algún montón de cosas que a veces nos identifican como supuestamente como cristianos, pero con palabras que están mal dichas. Cuando decimos Santa Cena, se debe decir Cena del Señor, recordando la última cena de Jesús con sus discípulos. Por decir santa a la Cena del Señor, no necesariamente la hacemos más sacralizada. Esto es un invento, no sé si un invento, pero digo una manera de expresarse del catolicismo, sacralizando el acto de la Eucaristía, en donde el pan y el vino, según ellos, sufren el proceso de transustanciación. Para nosotros es hacer lo que la Biblia dice, recordar esa última cena de parte del Señor todas las veces que quisiéramos. Cuando hablamos de hermana o hermano,
Todos nosotros sabemos en la iglesia que somos hermanos en Cristo. Ahora, pero si como hermanos deberíamos llamarnos por nuestros propios nombres o seudónimos, esto nos hermanaría verdaderamente. Usted no le dice hermano a su hermano de carne, a su hermano genético. Usted lo llama por su nombre o por su seudónimo. Esto de hablarlo así me estrecha emocional, física y espiritualmente de una manera distinta. Cuando hablamos de mundano, es un término que desde el Evangelio suena casi peyorativo. ¿Por qué? Porque la palabra mundano es una expresión para referirnos a los no creyentes. Mejor dicho, algunos creyentes refieren a los no creyentes como mundanos, como gente que vive funcionando de acuerdo a las leyes del mundo. Pero hoy en día, el que vive en este mundo, sociológicamente, es mundano por pertenecer a este planeta. Usted y yo también lo somos. Esto no hace la diferencia en que seamos creyentes o no creyentes. Cuando hablamos de Mesías, todos sabemos que es un término hebreo que significa elegido. Hoy, y nos ponemos de acuerdo en eso, hoy la gente lo refiere a la palabra Mesías como al jefe de un fundamentalista en una secta. Entonces, cuando hablamos de pacto también es un acuerdo entre dos personas. Cuando lo hacemos con Dios, decimos yo hice un pacto con el Señor, tenemos la tendencia a presionar o a extorsionar al Señor para que cumpla lo que decimos. Igual de la misma manera cuando hablamos de pecado, todos sabemos que es quebrantar la ley de Dios. Ahora, la gente que no conoce la ley de Dios siente que la estamos discriminando por no cumplir con dicha ley sin habérsela antes enseñado. Y después algunos términos que nos ponen en un lugar raro. La palabra tremendo es una palabra que la utilizamos mucho en nuestro lenguaje cuando vemos algo que ha pasado que a nosotros nos sorprende. Sin embargo, como palabra significa terrible o dramático. No existe en la Biblia excepto en Habacuc, creo que es, donde dice, hará cosa tremenda, Dios hará cosa tremenda contigo. Ahora, escuche esto, sí aparece cientos de veces la palabra maravilla, ¿sí? Entonces, viendo que esta palabra significa cosa que provoca admiración, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba la gente y le reconocían que habían estado con Jesús. Por eso cuando usamos la palabra tremendo, estamos generando una sensación de cosa mágica, mientras que el maravillarnos es algo que nos sorprende, algo que hace Dios, que de pronto decimos, wow, qué impresionante. Ahora, Dios normalmente nos pone en un lugar de hablar normalmente. Jesús dejó de hablar como los fariseos para hablarle a la gente en parábolas, que era lo que la gente entendía como lenguaje normal. Y desde esa manera de hablarle a la gente expresaba su acento galileo. La gente le entendía. Cuando el Señor hablaba de ovejas, cuando hablaba de rebaños, cuando hablaba de semillas, la gente entendía lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque le hablaba normal. Háblele a la gente de una manera normal para que ellos entiendan el evangelio que usted está viviendo de una manera normal. Sea usted un creyente normal, centrado en Cristo, porque Cristo vive en usted. Sea como Cristo, actúe como Cristo y usted será un creyente normal donde la gente va a decir, vos te pareces a Cristo, hablas Galileo. En realidad usted no habla Galileo, usted es un hijo de Dios que ha aprendido a hablar como su Padre. Que Dios lo bendiga este fin de semana y que Dios lo ilumine cuando tenga que poner allí su voto.
Te esperamos el domingo a las 10 de la mañana en un nuevo culto en la Iglesia de la Roca. Dios te bendiga.